Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Álvaro Benítez, soy consultor de acá del Congreso de Intendentes, abogado de La Valleja, y voy a ser quien va a estar moderando hoy la actividad que se da en el marco del proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad, que es gestionado por el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Esta es la primera instancia de un ciclo de conversaciones, de conferencias, de estado y de perspectiva de las transferencias subnacionales en Uruguay. La modalidad que vamos a manejar es que se van a realizar la exposición del ponente principal que tenemos por aproximadamente unos 20 minutos, para después darle la palabra a quienes van a estar comentando sobre el tema, a cada uno más o menos 10 minutos. Luego vamos a dejar, es importante que tengan presente que en el chat es lo que va a quedar abierto para que los invitados puedan poner sus preguntas, que luego se van a tener en cuenta al final para dar una última instancia de aportes a nuestros participantes. ¿Ah? Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema de gran trascendencia, ya que constituye un pilar fundamental en la agenda descentralizadora de los últimos 20 años, como son las transferencias subnacionales, y de enorme importancia en todos los niveles de gobierno, desde el gobierno nacional hasta los municipios, tanto desde el desarrollo económico como desde la integración territorial de estos niveles. Más aún si consideramos hoy en día que estamos en vísperas de que se inicie la discusión para el presupuesto nacional, lo cual implica el comienzo de las conversaciones y negociaciones en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización. Primero tendremos el análisis de nuestro ponente Jorge Martínez, quien va a hablar respecto del tema de las transferencias del gobierno central a los gobiernos departamentales, focalizándose puntualmente en las más importantes de nuestro país, que son las transferencias generales del artículo 214 de la Constitución, así como las del Fondo de Desarrollo del Interior del artículo 298. Se realizará un balance y un estado de situación de las mismas, así como se plantearán propuestas para el rediseño de dichos instrumentos. Por otra parte, luego de esta exposición vamos a contar con el aporte de Pedro Apesteguía y César García Acosta, quienes son ambos consejeros del Congreso de Intendentes, así como de José Luis Falero, el actual subdirector de OPP, que nos acompaña acá en la sala hoy también, quienes serán debidamente presentados igualmente cuando inicien sus exposiciones. Ahora vamos a pasar a presentar a Jorge Martínez Vázquez, que ya se encuentra conectado también. Él es Regent Professor of Economics y director de clúster de 3 centros de finanzas públicas, local, estatal e internacional, en la Andrew Young School of Policy Studies de Georgia State University. Ha publicado más de 25 libros y numerosos artículos en reconocidos journals académicos. Ha dirigido y participado en múltiples proyectos de reforma fiscal en descentralización fiscal, reforma tributaria y presupuestación en más de 90 países. Su expertise en descentralización fiscal y tributación, gestión fiscal, lo ha llevado a trabajos de consultoría con gobiernos nacionales y subnacionales. Asimismo, es consultor de importantes organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la United States Agency for International Development y otras agencias internacionales. Es doctor honoris causa de la Universidad de Vigo y ha recibido otros premios y reconocimientos internacionales. A su vez es miembro de la American Economic Association y el International Institute of Public Finance y doctor en Economía por la Washington University. Después de esta presentación, Jorge, si quieres comenzar con tu exposición, ya tenemos la PPT, Muy bien. puesta por ahí, y Muy tienes bien. activado el micrófono y la cámara. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, Juan. Estupendo. Voy a poner la pantalla en presentación. Muy bien. Un placer estar con todos ustedes. Este trabajo esta presentación que voy a hacer esta tarde, es parte de un trabajo que hicimos con varios colegas del BID hace un año y medio o así.
Y bueno, el trabajo es mucho más extenso, pero me han pedido, Enrique, me ha pedido que me enfoque en el 2.14. Y vamos a ver por qué. Porque naturalmente es la transferencia más importante y es la que se está considerando en el momento para su posible reforma. Voy a tratar de hacer la presentación en 20 minutos, pero quizás sea un poco más largo, pero vamos a ver, lo voy a intentar. Muy bien. Como ya dije, el enfoque es precisamente en el artículo 2.14 y el 2.14 ha tenido una definición quinquenal desde 2005. La financiación de la transferencia es a base del presupuesto nacional, fijada a 3,33% para el quinquenio 2016-2020. Bueno, y esta es una transferencia que es compleja porque además de tener objetivos de igualación, de nivelación entre los gobiernos departamentales, tiene otras características, tiene otras cosas de, de objetivos, incluido, bueno, primero hay una deducción significativa del 12,9% para Montevideo, pero después hay deducciones para caminaría departamental y otras cosas. Los coeficientes que se han utilizado para la distribución del 2.14, de los fondos de 2.14, vienen de la Ley de Presupuestos 2001-2005 y están aquí en esta transparencia y han estado fijos desde aquella. Además de las deducciones, hay otras condiciones adicionales que se aplican al 2.14. Hay una cuota anual para el Congreso de Intendentes. Hay deducciones para la seguridad social, etcétera, etcétera. Y la transferencia 2.14 es sin duda alguna la más importante de todas las transferencias del Gobierno Nacional a los departamentos. Aquí lo pueden ver en color azul, el 72%, y estas son cifras de 2017. El 72% de todas las transferencias son del 2.14. En esta transparencia les muestro la distribución por departamento en valores absolutos en la parte de arriba y en per cápita en la parte de abajo. Naturalmente, están ordenados en valores absolutos de izquierda a derecha en la parte de arriba y se mantiene el mismo orden en la parte de abajo en per cápita. Naturalmente, la distribución en términos absolutos y en términos per cápita es bien distinta como debería ser por muchas razones. Y los otros colores es parte de las otras transferencias que también habíamos examinado en el proyecto, incluido el FDI, caminería, etcétera, etcétera. Nosotros quisimos enfocar el sistema de transferencias en Uruguay, cómo se mapea, cómo se compagina con un sistema convencional de transferencias que se ven o que se pueden observar en los países de la OCDE, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí es verdad que la estructura de las transferencias en Uruguay tiene una estructura más o menos convencional. Hay participaciones de ingresos con sentido devolutivo para estimular a la actividad económica. Hay un objetivo de igualación que viene sobre todo del artículo 214 y después hay transferencias condicionadas, algunas de capital, en particular el FDI, pero que también se ordena
como una transferencia de desarrollo original, pero viene siendo al final del día una transferencia de capital. Las transferencias del 2.14 han sido bien estables y predecibles. Esto es un plus para el sistema, pero presenta algunos problemas importantes. Se persiguen múltiples objetivos con un solo instrumento. Y entonces, al final del día, no sabemos realmente lo que está pasando con ninguno de esos objetivos. La regla general convencional en el diseño de las transferencias del gobierno central a los estados es el tener un instrumento para cada objetivo. De esa forma podemos observar y podemos cuantificar, podemos monitorear el funcionamiento de esas transferencias. Existen todas estas deducciones que complejizan el sistema y los coeficientes de distribución ya son antiguos, arcaicos, de 2000, al principio del siglo. Y vamos a ver que tampoco está muy justificada, aunque tenía su lógica en el principio, basado en variables que aproximan a necesidades de gasto y de capacidad fiscal. Y lo más importante en una transferencia de nivelación, de igualación, es que el 2.14 tiene escasa capacidad de igualación fiscal. Y bueno, pues si entonces el objetivo es igualación, no estamos obteniendo realmente el objetivo principal de la transferencia. Y esto se puede ver básicamente en este gráfico, en donde el eje vertical tenemos las transferencias per cápita por 2.14 y en el horizontal tenemos el índice de actividad económica per cápita de miles de pesos corrientes. Y lo que se puede ver es que la tendencia, el ajuste de la línea de regresión a la distribución, aunque hay mucha variación, es básicamente horizontal. Lo que quiere decir es que realmente no hay poder redistributivo en término medio en la transferencia. En contraste, quise incluir este gráfico que muestra cómo el 33% que se distribuye a los departamentos del FDI sí que es progresivo, sí que hay distribución. La tendencia es bien claramente a declinar con el nivel del índice de actividad económica. En contraste, también, si miramos a todo el FDI, si no miramos solo el 33% de los departamentos, pero también el resto que se distribuye por el gobierno central, vemos que el FDI tampoco, el conjunto del FDI, tampoco es redistributivo. Al contrario, es regresivo. Cuanto más riqueza, cuanto más nivel de renta per cápita, más transparencia en término medio. Lo que se puede ver también en este cuadro es que si empezamos por la izquierda con ingresos propios, el coeficiente de variación es bastante alto. Hay departamentos ricos, departamentos pobres. La razón de la recaudación per cápita entre el máximo y el mínimo es más en exceso del 400%, 4 veces más. Y vemos que a medida que caminamos hacia la derecha del cuadro, cuando añadimos a los ingresos propios, añadimos las transferencias del artículo 2.14, sí que hay una disminución, pero no muy pronunciada, del coeficiente de variación y de la razón máxima mínimo o del Gini. Después todo el resto que pasa en el sistema, todas las otras transferencias condicionadas, el FDI, etcétera, etcétera, no afectan realmente el poder distributivo del sistema.
hay dispersión y hay falta de igualación. Entonces, con 20 minutos me permite, entonces entramos en, en lo que es más importante para la discusión hoy, que son las propuestas. A mediano plazo, lo que sugerimos es, como había comentado ya, separar instrumentos y objetivos. El 2.14, si quieres ser una transferencia de igualación, debe ser eso, nada más. Entonces, si hay afectaciones, deducciones que son importantes, hagámoslas como transferencias condicionadas separadas con distinto instrumento. Hola, ¿me oyen? No sé, ¿alguien que me diga algo? Hola, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, separar instrumentos y sacar estas deducciones y afectaciones y ponerlas en transferencias condicionadas normales. Pero a corto plazo lo que vamos a ver es que estas modificaciones estructurales no se pueden realizar. A corto plazo es mejorar el índice ponderado para la distribución de los recursos. Cuando hablamos de reformar el 2.14, de lo que estamos diciendo es de que tenemos que reconsiderar cuántos fondos vamos a asignar. Este es el estándar de equidad. Si queremos más distribución, vamos a tener que tener más fondos. ¿Qué es lo que queremos igualar? Lo que queremos igualar al fin del día es un acceso similar a los servicios públicos básicos en todos los departamentos, con un esfuerzo recaudatorio medio de los departamentos que sea igual. Entonces, lo más complicado de todas las transferencias de igualación es la fórmula de distribución, cómo se asigna el volumen. Y lo que hablaremos también al final es un poco de cómo compensar a los perdedores, de cómo introducir paulatinamente las reformas para que no haya catástrofes en términos de presupuestación y servicios públicos. Muy bien. En términos de la experiencia internacional, ¿qué es lo que podría hacer Uruguay para reformar el 2.14 como una transferencia de igualación sui generis? Hay básicamente tres metodologías que consideramos, que discutimos. La primera es la metodología de la brecha fiscal, que compara la diferencia entre necesidades de gasto que vienen de las responsabilidades de gasto y la capacidad fiscal estimada, que son los ingresos potenciales de los ingresos que están asignados a los departamentos. La brecha fiscal, entonces, es la diferencia entre necesidades de gasto y capacidad fiscal, y estos departamentos que tengan una capacidad fiscal mayor que la necesidad de gasto no reciben transferencia de igualación. En la mayor parte de los países solo es un porcentaje de los departamentos o de las jurisdicciones que reciben una transferencia de igualación. Las que están mejor no reciben transferencia de igualación. En fin, la segunda metodología, que es la que se utilizó al principio del 2000 y que vamos a tener que seguir utilizando, es la metodología de índice ponderado, que utiliza aproximaciones proxies
para necesidades de gasto y capacidad fiscal en variables con pesos relativos a distribuir. La tercera es una metodología a camino de los dos, que es la capacidad fiscal por población ajustada. Se utiliza en países como Alemania, Polonia, España, y lo comentamos brevemente en un momento. Como he dicho, lo más deseable habría sido, o va a ser, será en el futuro, el utilizar la metodología de la brecha fiscal. Pero en este momento en Uruguay no lo podemos hacer así, porque en primer lugar no tenemos datos sobre las bases tributarias para estimar capacidad fiscal, y tampoco, lo más importante, no tenemos una clasificación funcional del gasto de los gobiernos departamentales. Como saben ustedes, hay clasificaciones económicas del presupuesto, hay clasificación funcional. La clasificación funcional resume los gastos en términos de las funciones principales o responsabilidades, como educación, salud, caminería, etcétera, etcétera. Esto no es posible en el momento en Uruguay. Entonces, la opción que vamos a discutir y que vamos a utilizar es el índice ponderado, que se utiliza en bastantes países, y un índice ponderado que utilice población, superficie, necesidades básicas insatisfechas y el inverso del PIB per cápita. Son variables muy razonables y que aproximan necesidades de gasto y capacidad fiscal. Es más fácil de entender y comunicar y tiene su antecedente histórico en Uruguay. Sin embargo, es una metodología que al final del día es arbitraria. Arbitraria porque no estima de una forma precisa las necesidades de gasto o la capacidad fiscal. Esta otra metodología de la capacidad fiscal por población ajustada lo que utiliza es estimaciones de capacidad fiscal basado en los ingresos potenciales y después la ajusta no per cápita, la ajusta por población ajustada, y cuantas más necesidades de gasto tenga un departamento, más población nacional o ajustada se le da a ese departamento. Entonces la capacidad fiscal por población ajustada es menor y ese departamento recibe mayores transferencias de igualación. Como no podemos estimar la capacidad fiscal, tampoco vamos a recomendar en este momento el hacerlo así. Entonces, lo que hemos mirado en el estudio fue el simular varias propuestas de el índice ponderado, pero utilizando estas variables precisamente que tienen su historia ya en Uruguay, que es población, superficie, necesidades básicas insatisfechas. Las tres son medidas, aproximaciones a necesidades de gasto, y la inversa del PIB regional per cápita, que es una medida razonable de la capacidad fiscal de cada departamento. Usamos distintos pesos relativos para estas variables, el mismo peso, le damos un peso mayor a la población, a necesidades básicas insatisfechas, etc. Y lo que es importante es que incluimos Montevideo en las simulaciones. O sea, Montevideo no le damos el 12,9%, Montevideo recibe las transferencias que debe recibir como todos los otros departamentos basadas en las variables que estamos utilizando para aproximar necesidad de gasto y capacidad fiscal. Con esta
con esta metodología, entonces, lo que encontramos es que la metodología con índice ponderado utilizando pesos iguales para las 4 variables da unos resultados mucho más razonables que los otros. En primer lugar, minimiza los perdedores, solo hay 8 perdedores, y el cambio promedio es bastante pequeño, es el 14%. Y estos serían los resultados de utilizar el índice ponderado con pesos iguales para las 4 variables, en donde las barras en azul son las transferencias del 2.14 actuales y las rojas son las transferencias de la propuesta de simulación. Hay algunos perdedores significativos, es Montevideo, Canelones, Maldonado, y hay pues algunos ganadores más claros como Rivera, Cerro Largo, Salto, etc. Lo que podemos ver es que con esta distribución de los recursos se gana progresividad. La tendencia media entre los departamentos es progresiva, es con un ángulo decreciente, aunque no es muy pronunciada. Se podría conseguir mucho más, naturalmente, con una metodología de la brecha fiscal. Entonces, para rematar, recomendaciones para el artículo 214. Lo que sería siempre es muy importante es tener un periodo de transición en la reforma. Y esto se puede hacer de formas distintas. Se puede introducir un nuevo sistema en un periodo de 3 o 5 años, o se puede adoptar a esta metodología de mantener indemnes a todos los departamentos, o sea que ningún departamento recibiría menos en el futuro de lo que ha recibido el año pasado, pero todos los incrementos dinámicos en la bolsa del 2.14 irían a aplicarse a la nueva fórmula. En este periodo de transición, lo que estamos pensando es que mejorando las capacidades de la OPP, poder comenzar a trabajar en el desarrollo de una metodología de la brecha fiscal, trabajando a fondo en estadísticas fiscales y la capacitación del personal de la OPP. Pero mientras lleguemos a ese momento en que podamos medir necesidades de gasto y ingresos potenciales de una forma razonable, seguir utilizando la metodología del índice ponderado, tal como la he descrito. Y esto es todo. Esta es la presentación. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Sí. Ahí tenés abierto. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Sabíamos que los 20 minutos no iban a ser suficientes porque el tema es muy vasto, muy amplio. Te agradecemos. Y ahora, si quieres quitar la PPT de la pantalla. Perfecto. Ahora le vamos a dar paso a quien va a comentar sobre el tema, que es Pedro Apesteguía, que participa desde el año 2005 en la Comisión Sectorial de Descentralización, primero en representación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, luego lo hizo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente desarrolló su labor desde la OPP, donde fue director de descentralización hasta febrero de este año.
Pedro, si le habilitamos el micrófono. ¿Sí? ¿Está habilitado, Pedro? ¿Me escuché? Sí, perfecto. Gracias, Álvaro. Buenas tardes, perfecto, profesor. Pedro. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, el profesor nos ha ilustrado sobre alternativas que vienen a ser un desafío que no cae, por cierto, en el mejor momento, ¿no? Es decir, esta pandemia que nos ha conducido a una crisis mundial multidimensional que ha conducido al mundo a la recesión, con sus impactos obvios en el país, no da las mejores condiciones para pensar en modificar sistemas. La economía política de cualquier cambio, y de este en particular, siempre es compleja y mucho más en un contexto donde el Uruguay no va a ser ajeno, donde no es ajeno a las consecuencias de la emergencia. Es decir, todo el mundo estima, o el gobierno estima, una caída del orden del 3% en el PIB, quizás algún punto más, según los organismos internacionales. Eso va a afectar la recaudación del gobierno nacional y por lo tanto afecta directa o indirectamente, bueno, la posibilidad de cualquier transferencia que esté basada en la participación en los ingresos. Por otra parte, hemos visto en estos meses las dificultades crecientes que van teniendo los gobiernos departamentales para atender lo que simultáneamente significa una caída en las recaudaciones, obviamente en este proceso de distanciamiento social, de quédate en casa, bueno, y de pérdida de las fuentes de ingresos de muchas familias. Eso en aquellos impuestos o en aquellos tributos departamentales que, bueno, ¿para qué voy a pagar la patente si igual no puedo salir en el auto, o voy a, en el conjunto de las incertidumbres, pagar la contribución inmobiliaria si seguramente no va a tener sanción no hacerlo? Eso seguramente va a afectar en una fracción superior a la caída del PIB los ingresos de los gobiernos departamentales. Y bueno, y eso cae a los 20 años del inicio de un proceso que bien describía Jorge, que es un proceso donde un conjunto de herramientas con distintos objetivos se fueron aplicando para hacer las transferencias a los gobiernos departamentales. Yo diría que hubo un gran primer etapa entre el 2000 y el 2010 de consolidación de un sistema. Es decir, el tiempo obligaba a Jorge a referirse al artículo 214, pero también está el Fondo de Desarrollo del Interior, nacido en la misma reforma constitucional, y otro conjunto de transferencias o compensaciones que nacen entre el 2000 y el 2005 y que perduran al 2010, pero se van acumulando a partir de la negociación que mantienen los intendentes en el 2010 y que se prolongan al 2015 y muchas de ellas hasta el sistema actualmente vigente. Uno diría que entonces tuvimos una fase de 10 años de consolidación y tuvimos otra fase de 10 años donde, bueno, ese sistema lo que hizo fue crecer y permitir de alguna manera que las finanzas departamentales quedaran más saneadas de lo que estaban en el futuro. Hoy el conjunto de los departamentos no presenta niveles graves de endeudamiento, no presenta niveles complejos de deuda con las empresas públicas, como lo presentaban antes, se mantienen al día con el Banco de Previsión Social. O sea que uno diría que estamos en el momento justo de pensar
qué necesitamos para introducir modificaciones, ¿con qué objetivo? Ese es el problema. Decía, bueno, ¿el objetivo es la equidad fiscal o el objetivo es simplemente la equidad de los ciudadanos, vivan donde vivan? ¿Es la equidad frente a los servicios públicos o es una equidad más global el que las tenemos que plantear? Y allí está la base del desafío que tendrán los intendentes en los próximos meses. Es decir, bueno, introducir cambios al sistema para el objetivo que se plantean. Es la equidad fiscal y por lo tanto el acceso a servicios igualitarios en cualquier lugar del país, o es la equidad para atender también a las diferencias económicas que tienen los vecinos según donde vivan. Los ingresos promedio de los hogares no son los mismos entre Montevideo y el interior, no son los mismos entre distintos departamentos del interior del país, y eso merece un análisis. Pero la propuesta nos pone frente, y ese parece ser un desafío enorme, a las cosas que no sabemos. O sea, no sabemos cuáles son nuestras bases tributarias, no sabemos cuál es el patrimonio sobre el cual bueno, vamos a obtener, o las intendencias o los gobiernos departamentales obtienen sus tributos. Es decir, tenemos un catastro multifinalitario, pero demasiado atrasado en la valoración de esa base patrimonial que permite cobrar la contribución inmobiliaria, muy alejado en la capacidad de generar rentas en lo que tiene que ver con las contribuciones inmobiliarias rurales, y con una enorme movilidad en lo que se ha transformado en uno de los principales tributos, que son los ingresos vehiculares. Y bueno, en los últimos años el SUSIBE ha permitido una trayectoria de crecimiento de los ingresos vehiculares que, sin embargo, bueno, por efecto de la pandemia ahora vemos que de alguna manera es muy débil o muy sensible a cualquier cambio. Se vendieron ahora en los últimos 2 o 3 meses casi 3.000 vehículos menos. Eso va a afectar en millones de dólares la recaudación no solo de este año, sino del año próximo de los gobiernos departamentales. Y los procesos de cambio tecnológico, de pasaje de vehículos de nafta a vehículos eléctricos, que bueno, que de alguna manera todos queremos que formen parte de nuestra vida cotidiana, va a implicar redimensión de la base tributaria de los gobiernos departamentales en los próximos años de manera más acelerada, seguramente de manera más acelerada que los estudios más viejos o los menos recientes implicaban. Estos no parecen ser cambios que van a ocurrir en los próximos 3 años, pero sí en los próximos 10. Y por lo tanto allí los desafíos. Si queremos repartir bien, si queremos repartir con el objetivo, tendremos que conocer más de en qué gastamos lo que gastamos y sobre qué ponemos la tributación. Entonces, bueno, el desafío es cómo juntar la fórmula del profesor y decir, estos son primero los coeficientes que reflejan adecuadamente la realidad. Yo tengo algunas dudas sobre que hoy las necesidades básicas insatisfechas que se usaron en el año 99, vinculadas a la vivienda, reflejen adecuadamente la realidad de los departamentos, y quizás directamente usar el índice de pobreza es un proxy que es más adecuado. Ya se usó como referencia en el año 2004, aunque bueno, la cuenta allí fue un montón de operaciones para que fuera posible el acuerdo, y cuando uno lo quiere reconstruir dice, este quizás no es el indicador más adecuado. Y por último saber en qué gastamos. Seguramente en el momento de la confección de los presupuestos, los intendentes, los gobiernos departamentales deban hacer un esfuerzo para construir un presupuesto que luego pueda reflejar efectivamente, programa a programa, en qué se aplican los gastos, puedan ser auditados y pueda ser usado en el futuro para
una mejor distribución de los fondos disponibles. En cualquier caso, parece bien importante que en estos próximos años no haya perdedores, que se mantengan los niveles de transferencias y que de alguna manera, aunque no tengamos el conjunto de las cuentas hechas, se puedan aportar instrumentos y los fondos correspondientes para converger a un sistema que tiene como objetivo algún tipo de equidad. Así que gracias, profesor. Su trabajo es más amplio de lo que pudo exponer, tiene más complicaciones para los uruguayos. Cuando uno ve, por ejemplo, el departamento de Río Negro, figura con un alto índice de actividad económica, pero eso está vinculado por la presencia de una papelera que genera un alto impacto en los indicadores locales, pero menor impacto en la recaudación del gobierno departamental, por ejemplo. Y entonces ahí aparece un tercer desafío, que es, a esos indicadores analizarlos de acuerdo al conocimiento que tiene cada uno de los locales para reflejar adecuadamente la situación de los gobiernos departamentales. Gracias, Álvaro. Gracias, profesor. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Sí, ahora vamos a darle la palabra a César García Costa. Él es técnico en comunicación social, fue docente e integró el Consejo de Educación Técnico Profesional en UTU y en la Universidad DORT. Respecto de su actividad profesional, podemos comentar que en el año 87 fue director de la División de Planificación y Acción Cultural de la Intendencia de Montevideo. En el año 90 fue director de la Oficina Sectorial de Presupuesto de Cultura, también de la Intendencia Municipal de Montevideo. Fue edil de la Junta Departamental de Montevideo durante 3 legislaturas. Es consejero del Congreso de Intendentes a propuesta del Partido Colorado desde el año 2008. Desde el 2011 es coordinador de la Secretaría de la Comisión de Seguimiento de SUSIBE, y en 2010 y 2015 fue representante del Partido Colorado en los equipos de negociación del Congreso de Intendentes con OPP para la determinación de las transferencias del artículo 214 que ya venimos mencionando a lo largo de este conversatorio. Así que, César, si estás pronto, te damos la palabra a ver qué comentarios tenés sobre el tema. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias sobre todo por poder participar en un evento de este tipo. Y gracias al profesor Martínez por haber ubicado en texto y contexto una realidad política por la que atraviesa el Uruguay en los últimos 20 años, quizá en la materia más cara para el sistema político, que es la del reparto y redistribución de los recursos que se obtienen a través de los impuestos. Lo primero es señalar, uno podría en este tipo de intervenciones casi que historiar lo que fue sucediendo en estos 20 años. Creo que lo fundamental fue haber, en aquella reforma constitucional del 96, haber conjugado en un único artículo de la Constitución los fondos que comúnmente se transferían a las intendencias y que hasta ese momento eran prácticamente asignados a dedo a los distintos gobiernos departamentales de acuerdo a las necesidades. En los últimos 15 años, para ser más recientes en cuanto a la apreciación final, hemos tenido un sistema racional, un sistema justo en la medida de las reglas de juego que había impuesto el sistema de transferencias, y por sobre todas las cosas, un sistema que ofreció certezas de cobro, que generan a su vez certezas de gastos, lo cual no es menor. Creo que esto es un tema a rescatar, porque esto ubica al Uruguay en un espacio, en un contexto distinto que otras realidades de otros países. No solo el tratamiento del COVID y del coronavirus ha sido atípico para la región Uruguay. Lo es generalmente para muchas cosas, también lo es para avanzadas en la legislación, para los sistemas de redistribución, e históricamente lo ha sido el país desde el 1900 para acá. Ahora, hoy se nos impone imaginar un escenario diferente, imaginar una realidad distinta, a la que tenemos que arribar a partir del riesgo de poner sobre la mesa imaginaria de la opinión nuevos elementos que tienen que empezar a conjugarse.
Lo primero que se me viene a la cabeza, y veo que el profesor Martínez lo ha graficado claramente en la conclusión de su propuesta, hay que mirar al Uruguay no con el 3,33%, que es ese número fantástico del que hablamos aproximadamente cada 5 años, hablamos de lo mismo, sino que hay que observarlo desde el punto de vista que solo un 3% de la masa fiscal que tiene el país se reparte entre los 19 gobiernos departamentales, 19 gobiernos locales que tildan su actividad y su gestión como gobiernos, tanto o iguales que el gobierno nacional. El 97% restante forma parte del reparto y del manejo que tiene el presidente de la República y sus ministros en el ámbito del gobierno. O sea que esa es una primera conclusión. Solo el 3% lo tenemos los gobiernos departamentales y un poco más, porque hay algunos fondos más que están, pero no cambian la ecuación de manera significativa. Pero ese 3%, a su vez, hay que llevarlo a la realidad y verlo en el comparativo de lo que son los índices que comúnmente o corrientemente tenemos en cuenta para analizar el contexto del que hablábamos, el contexto social, el Producto Bruto Interno. ¿Cuánto significa ese 3,33 en el PBI? Menos un punto. Menos un punto. La educación reclamó 6 puntos del Producto Bruto Interno. Obtuvo en el 2018 prácticamente 5 puntos. Nosotros no llegamos al 1. En donde el 70% de los ingresos de los gobiernos departamentales se vierten en gasto y el 30% restante es el que proviene de las transferencias. Esto hace a la democracia interna del país, porque después hablamos de descentralización política y la descentralización va de la mano de esta realidad política. No la podemos contextualizar en otro ámbito que no sea en este, exactamente, porque es la del reparto de la torta. Digo, antes que esto, hay otras realidades que pueden generar asimetrías. Digo, podemos estar de acuerdo con una cantidad de puntos de los que marcó el profesor Martínez, el propio Pedro Pesteguía recién lo señalaba con mucha solvencia, cuáles son los aspectos que se tienen que tener en cuenta para cuantificar los dineros que llegan al territorio, al departamento. Pero hay otras asimetrías que no se ven y que pesan de la misma manera. Había de ejemplo, ustedes saben que represento al Partido Colorado y fundamentalmente tengo de mi cargo la vinculación con la Intendencia Departamental de Rivera. Rivera tiene una población de unos 103.493 habitantes. Y lo comparamos con otras poblaciones similares, estaríamos hablando, por ejemplo, San José con 108.309, Paysandú con 113.000, Salto con 124.000. Tomemos esas 4. Vayamos a los ingresos vehiculares que recién hablaba Pedro y graficaba claramente. En el reparto de la torta del SUSIBE, de los ingresos del SUSIBE, San José es el 4,44%, Rivera el 2,04%, Paysandú el 3,23% y Salto el 3%. ¿Qué significa ser el 2,04% frente a una misma cantidad de población y territorio que el resto de los departamentos? Ni más ni menos que la incidencia negativa que tiene la frontera y la frontera territorial en una ciudad gemela, que está constituida por 2 barrios prácticamente idénticos, como son Libramento y Rivera, en donde con poblaciones más o menos similares, una conjuga una realidad social y política sustancialmente distinta de lo que es la de Libramento. A ver, para tomar un ejemplo y un dato que puede servir, mientras en Rivera hay 2 estaciones de servicio que venden nafta, en Libramento hay más de 15. Eso va marcando una realidad. Eso va marcando el comportamiento y, posteriormente, el desarrollo de la vida cotidiana en regiones del país que, muy alejadas de la capital, sienten a la capital como un peso significativo. Esta simetría que hoy vemos es objetiva, y la vemos en datos, en números, nos está marcando que ese 3%, ese 3,33% del presupuesto que llega al territorio, no está llegando en los niveles asimétricos que tiene que llegar. No está llegando con la misma impronta que debería de llegar, ese criterio de igualación del que hablaba el profesor Martínez fuese aplicable fácilmente en un país como el Uruguay. Hoy no podríamos hablar del reparto de los fondos solamente hablando del 3,33. Hoy necesariamente tenemos que hablar de más que eso. Si declaramos permanentemente que el gasto público social que tienen las intendencias llega al 30% del presupuesto, y que el 30% que integra los presupuestos departamentales lo constituyen las transferencias,
nos damos cuenta que la situación deficitaria hacia los departamentos del interior, más que significativas, son acuciantes. La pandemia generó situaciones de riesgo muy fuertes a nivel de la población, pero también lo generó desafíos importantes a la hora de empezar a restituir servicios. Empieza el sistema educativo a funcionar, y a veces hay que llevar a un niño a una escuela en el interior. Ayer, la Intendencia de Canelones tuvo que poner un ómnibus, habilitar un ómnibus solventado por Canelones, para trasladar solamente un niño a una escuela. Esa realidad es que la conocen los intendentes del interior, saben que no conjuga del mismo modo que la capital. Esas asimetrías no las vamos a lograr únicamente con un cambio en los parámetros de la regulación. Nosotros tenemos que mantener fuertemente la impronta de recursos que tienen los departamentos de mayor poder adquisitivo, para que el resto de los departamentos podamos tener con holgura un desenvolvimiento mejor, una forma de desenvolvernos más ajustada a lo que es la realidad cotidiana en cada ciudad, en cada interior real, como es el que está más allá de las ciudades de las capitales departamentales. Entonces, cuando hablamos de ciudades fronterizas, que son muchas las ciudades fronterizas, digo, del lado del oeste tenemos un río que nos divide, pero hay muchas ciudades fronterizas, y del otro lado tenemos a las ciudades gemelas, que son un fenómeno muy particular en el Uruguay, que nos obliga a todos a poner la mirada, ya no solo cuando el coronavirus empieza a bajar de manera más acuciante sobre la frontera del Uruguay, sino que mirar a la frontera para empezar a tender la mano que se necesita para que estas cosas empiecen a cambiar. Hoy, estos índices de población y de asignación de recursos que se van viendo y siguen, por ejemplo, en el plano vehicular, para poner un ejemplo nada más, que San José tiene 53.000 vehículos, Paysandú tiene 35.000, Salto tiene 35.000 y Rivera tiene 17.000. No es que haya solo 17.000 vehículos en Rivera, hay 35.000. El problema es que la mitad está empadronada en Brasil. Y esa es una realidad que la tiene que asumir el gobierno nacional como una capacidad de entendimiento, porque es muy difícil que ciudades fronterizas puedan autorregularse de modo tal que también los impuestos los puedan regular del mismo modo. Entonces, como conclusión, estamos muy de acuerdo en que el 3,33 es un índice favorable si se pudiera mantener, pero creemos que más que mantenerlo lo tenemos que incrementar. Tenemos que llevarlo a una realidad que no haga que el país tenga que obligar a su población a tener mayor capacidad fiscal, mayor aporte fiscal, sino que el modo pasa por la redistribución y el nuevo criterio que tiene que adoptarse, en donde tiene que haber 19 gobiernos departamentales y no 20 gobiernos departamentales, como históricamente ha tenido el Uruguay, en donde la discusión del 1967, en que se creó la Oficina de Planeamiento de Presupuesto al día de hoy, el debate ha sido siempre el mismo. ¿Quién tiene el predominio sobre el territorio? Si quienes viven en el territorio o quienes viven en la ciudad. Muchas gracias. Perfecto, César, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a otro de de quienes van a comentar, que se encuentra acá en la sala, José Luis Falero, quien ya lo deben conocer, pero que inició su actividad política en el año 1995 como edil departamental de San José, siendo en el año 2000 presidente de la Junta Departamental. En el 2005 se inicia en el rol de secretario general de la Intendencia Departamental de San José, y en 2010 asume como intendente en ese departamento. En 2012, por sucesivos periodos, se desempeña como presidente del SUSIBE, y en 2015 fue reelecto intendente departamental de San José. En julio de 2015 asume interinamente como senador de la República por el sector Todos, y en este mismo año es nombrado director del honorable directorio del Partido Nacional, siendo además uno de sus 3 secretarios. Asimismo, presidió el Congreso de Intendentes entre julio de 2017 y julio de 2018, y en marzo de este año, tras la victoria de Luis Lacalle Pou en las elecciones del mes de noviembre de 2019, asume la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP. Te damos la bienvenida, José Luis, y te damos la palabra. Les recuerdo a todos los invitados que está abierto el chat para cualquier consulta que tengan, que se la vamos a pasar a nuestros participantes para que puedan responderlos. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un saludo especial al profesor Jorge Martínez, y agradecemos
la exposición que sin duda el Uruguay hoy tiene un diagnóstico trabajado, pensado, con una mirada mucho más amplia de la que teníamos tiempo atrás. Yo creo que esa situación hoy nos permite estar en este momento intercambiando y compartiendo. Estamos teniendo un problema con el audio de José Luis. Háganme señas si lo escuchan. A ver, José Luis. A ver si me escuchan ahora. Sí, perfecto, te escuchan. ¿Me escuchan bien? Bueno, los dejo con José Luis entonces. Bueno, muy bien. No sé si alcanzaron a escuchar algo. Primero el saludo, que ya no lo voy a reiterar, pero supongo que algunos lo habían escuchado por lo que pude percibir. Bien. Bueno, a ver ahora. Bueno, muy bien. No hay dos y tres. La tercera, esperemos que se escuche esta vez. La tecnología nos va a jugar una mala pasada. Bien. Como les decía, yo creo que es un desafío enorme el que tenemos por delante, ¿verdad? Comparto lo que han manifestado algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, en lo que refiere a la situación inesperada que nos toca vivir en el Uruguay, que quizás hoy, de no haber sido por la pandemia, podíamos haber estado en una situación diferente y profundizando más aún lo que aquí hoy se ha manejado. Créanme que mi objetivo era justamente ese, el de tener la oportunidad después de 10 años como intendentes y 5 años como secretario general, muy vinculado a lo que ha sido las negociaciones todos estos tiempos, en cada instancia presupuestal, haber podido lograr algún aporte significativo que nos permitiera achicar esa brecha fiscal entre los distintos departamentos. Pero hoy la situación nos ha cambiado. A partir del 13 de marzo ha cambiado sustancialmente aquel entusiasmo con el que veníamos intentando poder lograr aplicar muchas de los diagnósticos de la situación que ha planteado el profesor Martínez. Yo creo que ese trabajo igualmente es un trabajo que lo debemos de tener todos presentes, con algunas de las consideraciones que él ha hecho de muy buena forma, en el entendido de que hay aún elementos que incorporar para tener un diagnóstico claro, sobre todo en los territorios departamentales, que muchas veces la información no es la que deberíamos tener, o por lo menos entendemos que debemos contar con ella para tener la certeza de que el trabajo que se realice pueda tener el resultado esperado. Igualmente, creo que hay consideraciones que no son menores. Yo creo que en una situación como la actual, esa posibilidad de trabajar y analizar y tener encima de la mesa una aplicación de índice ponderado no es de descartar. Y cuando decimos que no es de descartar, debemos de ser muy cuidadosos. Y ustedes entiéndanme que para mí hoy es mucho más difícil que lo que ustedes piensan poder brindar alguna información que quizás estén esperando y que yo todavía no la tengo. Porque corresponde
que primero analicemos en profundidad toda la realidad, para luego sí empezar a trabajar sobre lo que deberá ser la negociación presupuestal para el próximo quinquenio, ¿verdad? Obviamente tenemos algunas ideas, queda claro de la necesidad de avanzar, queda claro a nuestro entender de la necesidad de profundizar la descentralización en nuestro país, y cuando hablamos de profundizar entendemos de vital importancia fortalecer el tercer nivel de gobierno. Tenemos desafíos por delante para ello, y creo que allí sin duda también puede resultar una herramienta válida, y necesaria y conveniente de que se profundice en el trabajo coordinado. Queda sin duda para nosotros un desafío enorme que pretendemos lograr concretar en este periodo, que es mejorar el relacionamiento entre los distintos niveles de gobierno, eliminando lo que son muchas veces el deseo de querer tener una mayor participación en el territorio solamente por el hecho de decir que hemos hecho más o menos que otros. Y yo creo que el sinceramiento de esta situación nos permitiría, sin duda, reducir parte de esa brecha utilizando los recursos de mejor forma y no duplicando muchas veces el esfuerzo que estamos haciendo en los distintos niveles de gobierno como consecuencia de no lograr una complementación adecuada. Yo sé que resulta que son palabras que muchas veces todos las pensamos y que nos cuesta, porque todos queremos tratar de hacer mejor los deberes. Pero si desde el comienzo pensamos que los recursos, o somos conscientes de que los recursos que tenemos son limitados y que debemos de optimizar al máximo esos recursos, coincidirán conmigo de que este trabajo va a tener que tener mucho de pienso, mucho de esfuerzo, y de dejar muchas veces lo que es nuestra ambición personal o lo que quizás todos teníamos como meta y objetivo hace unos meses atrás, y pensar y trabajar sobre la realidad de hoy. Acá se habló de que la realidad de hoy, para poder avanzar, debemos de considerar que nadie puede perder. Bueno, yo creo que acá tenemos que ser realistas, y que en la situación que está el país tenemos que ser conscientes que hay una situación compleja. Hoy se habló de reducción de tributos departamentales en la recaudación. Sucede lo mismo a nivel nacional. O sea que debemos de partir de una base de que tenemos que ser más eficientes para que eso no afecte lo que es el trabajo y lo que es el resultado en los servicios, en la acción de gobierno en los territorios. O sea que partimos de una base que tenemos que ser realistas y conscientes de que va a haber una reducción a todo nivel, y que no podemos desconocerla. Pero para que eso afecte lo menos posible, y con una perspectiva de quinquenio que no vaya solamente a mirar el primer año, sino que mire el contexto de lo que permite pensar que puede suceder en el quinquenio, esa debe ser la base que debemos de tener presente para trabajar. Pensando en la realidad de hoy, pensando en que también se puede venir una recuperación, que aspiramos que así suceda, y en esa recuperación debemos sí trabajar en lo que hace a un sistema de redistribución diferente. Quizás tenemos que planificar una base austera, pensando una recuperación del país que nos permita dar un paso más. Y yo creo que todos entenderán lo que estoy diciendo, porque en alguna oportunidad esta situación la vivimos en épocas de bonanza, donde el país creció en forma importante y nos permitió avanzar en algunos de los tributos departamentales, y ustedes son testigos de lo que estoy diciendo. Yo recuerdo que cuando comenzamos en nuestra administración en el año 2010 teníamos un gran problema, que era la guerra de patentes, y que parecía un imposible lograr un acuerdo, y sin embargo lo logramos, también con un esfuerzo del gobierno nacional que permitió que durante un tiempo nadie perdiera. Y eso fue sin duda un desafío enorme y una experiencia exitosa. Creo que también hay que trabajar en los gobiernos departamentales en ayudarlos a mejorar la recaudación departamental, que estoy convencido de que ahí también hay mucho para hacer.
no es solamente pensar en más transferencias del gobierno central, sino que también tenemos que buscar hacia adentro de cada departamento cuál es la realidad hoy de la tributación, si es la adecuada, si es justa, si no lo es. Hay algunos trabajos al respecto, todo eso tiene que estar encima de la mesa. Creo que podemos trabajar o pensar de que podemos desarrollar quizás en algún otro tributo departamental una profundización específica que nos permita, como decía, no sé si fue Pedro o César, en la actualización del catastro, en el análisis preciso de la realidad que tenemos, en la alícuota que aplicamos en cada departamento, y eso no quiere decir que sea un aumento desmedido de la tributación, sino que generar una justicia que nos permita tener un tributo más justo en todo el territorio nacional. Son temas que deben de tener encima de la mesa una mirada muy amplia, donde también participe el tercer nivel de gobierno, que muchas veces tiene posibilidades reales de analizar en profundidad lo que es la realidad de su territorio, de su municipio, que quizás sea diferente a otras, quizás la capacidad contributiva sea diferente, porque hay una realidad muy diversa, y todo esto nos va a permitir tener un diagnóstico claro. Quisiera hablar mucho más en profundidad y especificar un poco más en todo lo que se habló, del 214, de lo que son los distintos transferencias que componen hoy nuestro presupuesto, pero entiéndanme que se me viene por delante a mí, en forma personal, una negociación muy difícil. Por un lado, defender estas situaciones que siempre estuve del otro lado del mostrador de los intendentes, y hoy estoy del lado del gobierno, que sin duda quizás pueda favorecer este estudio, este análisis o esta discusión, porque lo vamos a entender mejor, pero también hay una realidad fiscal y una realidad de la economía del país que nos limita, y eso no lo podemos tampoco desconocer. Así que se nos viene por delante una linda tarea que espero podamos compartir con muchos de ustedes en reiteradas oportunidades, y vamos a hacer el máximo esfuerzo, créanme, para lograr ir acercando o achicando esa brecha que ha quedado clara, que no es justa y que ha habido intenciones muy loables en cada instancia presupuestal, pero que no han bastado para poder decir hoy estamos tranquilos de que lo que se está dando en la que hace a la distribución de las transferencias es lo más justo. Creo que no lo es, creo que eso puede ser una conclusión a la que todos podamos avalar, y bueno, teniendo ese punto de partida y ese entusiasmo que tenemos todos de profundizar, y además teniendo el estudio que ha realizado el profesor Martínez y todo un gran equipo donde nos ha permitido tener una mirada desde afuera de lo que sucede en el Uruguay y poder compararla con la realidad de otros países, creo que es un elemento fundamental para que esté encima de la mesa ese trabajo, y quizás podamos profundizar, que lo vamos a hacer sin duda, porque sabemos de la muy buena intención y muy buena comprensión que siempre han tenido ustedes para con nosotros, y que en esta etapa tan importante la vamos a necesitar también. Así que de mi parte, agradecerles esta breve participación. Créanme que me salgo de la vaina para hablar un poco más de las cosas que estoy trabajando internamente, pero primero tengo que resolver hacia adentro del gobierno las posibilidades reales para luego poder transmitirles con mayor certeza la aspiración de lo que queremos suceda en el próximo quinquenio. Muchas gracias. Perfecto, José Luis, muchas gracias por tu intervención. Como les decíamos previamente, se habilitó el chat para las preguntas que sugieran los participantes de la reunión, y tenemos a Abel que nos consulta el 3,33%, que es lo que se le asigna a los gobiernos departamentales en el presupuesto nacional, constitucionalmente, que de este 100, como consecuencia de la pandemia, va a ser de un presupuesto nacional que va a estar acotado. Entonces se verá afectada ese 3,33%, y esto dice Abel que es un problema muy grande, porque él dice llanamente será un menor monto de fondos para los gobiernos departamentales,
y por tanto para los dos niveles de gobierno, el departamental y municipal. Será necesario, dice él, sugiere, a modo de interrogante, pero sugerencia, será necesario considerar por lo menos el mantenimiento en valores reales a lo estipulado para el ejercicio 2020. Esta es la interrogante que se plantea por parte de uno de los participantes. Y queremos saber, Jorge, tú, Jorge Martínez, si tienes algún comentario respecto de esto o algún otro comentario final. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo estoy haciendo un trabajo para el Banco Mundial en donde estamos mirando cómo han reaccionado los distintos países, los gobiernos federales, los gobiernos centrales de distintos países con respecto a los efectos de la pandemia en los presupuestos regionales y locales. Y se han tomado muchas medidas, pero una de las medidas que se han tomado en común es el incremento de las transferencias. El incremento de las transferencias a los gobiernos subnacionales. Y bueno, pues me parece que dentro de esta emergencia, como actividad de no solo de estímulo económico en la macroeconomía, aumentar el déficit, a inyectar ese dinero en la economía, pero también el saber conocer que hay servicios públicos fundamentales que si bajan en calidad y en cantidad, pues van a afectar el bienestar de mucha gente, y mucha gente que realmente está siendo afectada negativamente ahora ya por el efecto económico de la pandemia. Entonces, bueno, me parece que eso es una posibilidad, pero como dice José Luis Falero, hay una restricción presupuestaria que hay que entender, hay una política macroeconómica, fiscal que hay que respetar, y bueno, pues dentro de estos parámetros hay que encajarlo. Solo comentar brevemente que me parece muy bien la idea de Pedro de utilizar el índice de pobreza, si está más actualizado que el índice de necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que en su momento, a medida de que de estas reformas se produzcan, estaría de acuerdo con César en que un fondo de igualación con las diferencias muy fundamentales que existen en el país, en Uruguay, de nivel económico, de prestación de servicios, un incremento de 3,33 al 4, al 5, me parece que sería muy obligado. Pero dos cosas, dos matizaciones con eso. Los países descentralizados que funcionan bien por muchas razones, pero una razón fundamental es la suficiencia presupuestaria, la suficiencia de ingresos. Que hay que, al mismo tiempo de que estamos ayudando a los departamentos que necesitan más ayuda en términos de necesidad de gasto y baja capacidad fiscal, creo que hay que considerar en el país, hay que considerar la posibilidad de permitir a través de una mayor autonomía tributaria a los departamentos más ricos el que puedan recaudar más. Esto es un movimiento paralelo, y es importante que los departamentos no se conviertan en dependientes. Si hay una dependencia de transferencias, esta es la peor enfermedad. Es un cáncer que acaba con la eficiencia y la equidad de todos los sistemas descentralizados. O sea, un movimiento en paralelo, mayor autonomía, pero también mayor redistribución. Y bueno, reconocer la difícil situación en la que se encuentra a José Luis Falero, como al otro lado del mostrador, como decía, y entender de que es una labor complicada, pero
me satisface muchísimo y yo tengo mucha experiencia en muchos países. El civismo, la calidad del diálogo, la calidad institucional, el rigor y el respeto que existe en Uruguay en todas estas cuestiones. Felicidades a todos, porque a mí me deja muy impresionado. Y lo digo de corazón porque con experiencias muy frescas de países muy vecinos, en Brasil a Argentina, pues el tema es muy distinto, los diálogos son muy distintos. O sea que hay mucho y muy positivo en Uruguay y yo soy optimista de que las cosas irán a mejor pronto. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por tu aporte. Y ahora haremos respecto de la interrogante que se planteó del público, de la reunión. ¿Qué opinás tú, Pedro Pesteguía, si estás por ahí, respecto de esta disminución que va a haber en cuanto al presupuesto nacional y que por lo tanto va a repercutir directamente en el 3,33%, que se le asigna a los gobiernos departamentales producto de esta pandemia que se está viviendo? Pedro, sí, te doy la palabra. Bueno, sí, gracias Álvaro. El 3,33 aparece como ese número mágico que señalaba César por allá en el 2005. Y simultáneamente, si uno recorre las distintas instancias presupuestales, en cada una de ellas se estableció el 3,33, pero también se estableció un mínimo que se fue ajustando por la recaudación. Entonces, para el quinquenio 2010, 2011, 2014, digamos, se utilizó la recaudación del 2009 como mínimo. En el 2015 se utilizó la del 2014, que es la que está vigente. O sea que hay soluciones técnicas para decir, bueno, es el 3,33, pero nunca menos de lo que ya se recibió alguna vez, ajustado de acuerdo a los índices de precios al consumo, hasta tanto haya una nueva discusión. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Pasamos a César García Costa, a ver si tenés algún comentario sobre esto. Sí, cómo no. A ver, lo primero es reafirmar que en este momento no estamos negociando nada, ¿no? Estamos conversando, charlando, hablando sobre lo que vendrá. Esto lo digo porque, por suerte, en este momento no tenemos del otro lado del mostrador a Falero. Falero está de este lado del mostrador, cohabitando un poco con nosotros en esta especie de doble rol que le ha tocado, en donde no se va a poder desprender de un pasado muy fuerte, como son todos sus años en la administración del departamento de San José. Así que comprendernos nos va a comprender absolutamente. Ahora, cuando hablamos de que la pandemia nos va a dejar con menos recursos, que recién Abel Oroño lo planteaba, eso es como sostener de que estamos hablando que el 3,33 es la panacea para todos los males, y no lo es ni por cerca. El 3,33 no es la discusión. La discusión es la relación entre el 97 y el 3. Entre el 3,33 que tienen los gobiernos departamentales y el 97 que tiene el gobierno nacional. La discusión es el 66% del Fondo de Desarrollo del Interior, de los 50 millones de dólares que se manejan allí, que tiene el gobierno nacional, y lo que tenemos nosotros, que es el 33%, además tutelado por el contralor que se efectúa históricamente sobre los proyectos de obra que se presentan en esos espacios. O sea, no hay una liberalidad respecto del manejo de los fondos, sino que el Uruguay sigue un proceso de tutela sobre los gobiernos departamentales, que creo es la gran discusión que tenemos que librar. Estamos ante una instancia presupuestal que va a requerir posiciones distintas, negociaciones y votos, y esta realidad la tenemos que ver como lo que es, como parte de la puja de iguales por cuestiones que son diferentes. Digo, el profesor Martínez lo miró con
con una simpleza técnica únicamente asimilable a aquellos que saben mucho y que nos han podido ver de la mejor manera viniendo desde afuera. Cuando representa su gráfica, son muchos los departamentos que crecen en la recaudación, modificando apenas 1 o 2 parámetros del comportamiento fiscal que tenemos hoy, y son pocos los que se van a ver perjudicados. Pero esos que se van a ver perjudicados, lamentablemente son los que tienen mayor cantidad de población en el país. No podemos desconocer, a nivel global, en el territorio de la República, que el que tiene el menor territorio tiene mayor población. Y uno gobierna fundamentalmente población, no solamente territorio. Entonces, esta ecuación tiene que ser tenida en cuenta a la hora de la valoración final. Entonces, plantearnos hoy no duplicar servicios puede ser ir hacia una contribución inmobiliaria, como planteaba Pedro y Falero, racionalizada de una manera. El hecho de que haya una menor recaudación estará asignado o no en función de los recursos que se manejen, pero lo que va a estar por sobre todo esto es que si bien tiene que haber una centralización del cobro, como bien ha enseñado el SUSIBE en todos estos años, tiene que haber una descentralización efectiva en el gasto. Y el proceso de centralización nos implica a todos. Y cuando digo a todos, digo al gobierno nacional primero hacia los gobiernos subnacionales y los subnacionales hacia los municipales. No vamos a tener gobiernos municipales con mayor participación si no tenemos gobiernos nacionales, intendencias, con un mayor nivel de facultad para administrar sus propios territorios, sobre todo territorios de donde provienen la mayor cantidad de recursos e ingresos. Gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, César. Ahora le vamos a dar la palabra a José Luis Falero, que está acá a mi lado, y a su vez le vamos a sumar otra interrogante a la que ya veníamos planteando respecto a la disminución de los recursos, ya que Pablo nos pregunta directamente para Falero si el gobierno está dispuesto a mantener el 3,33% del que venimos hablando y los criterios actuales de distribución, o está pensando en modificarlo teniendo en cuenta los resultados de este trabajo. Pienso que cuando se refiere a distribución será después de ese 33% cómo se distribuirá entre los distintos departamentos. Te doy la palabra para los comentarios finales. Bien, bueno, antes de retirarme digo, sí, como dije, no puedo asegurar nada. Así que Pablo, tranquilo que la respuesta es ni, como se dice en este momento. De cualquier manera, el esfuerzo lo vamos a hacer. Como bien decía César, hoy estoy del otro lado, aunque estuve mucho tiempo de este lado, y tengo la doble responsabilidad y la voy a luchar a brazo partido para que todos, de alguna manera, nos sintamos satisfechos del esfuerzo que tenemos que hacer como uruguayos. Yo insisto en la necesidad de mejorar la eficiencia de la inversión en los territorios, la eficiencia del servicio que brindamos a la ciudadanía. Insisto también, y ustedes lo habrán podido apreciar en la primer sectorial presencial que tuvimos, el mensaje claro que le dimos desde la OPP a los distintos ministerios para la aplicación del Fondo de Desarrollo del Interior. Creo que ahí hay sin duda también algo importante que debemos de encarar sí o sí en esta etapa, que es que el Fondo de Desarrollo del Interior tenga un proceso similar al que han tenido durante todos estos años las intendencias, que es de analizar en conjunto la aplicación de los recursos de ese fondo que tiene allí el gobierno nacional y quizás transferirlo de forma de lograr acercar las partes. Quizás este estudio nos pueda permitir orientar también la inversión de los distintos ministerios a través del Fondo de Desarrollo del Interior, a través de ese 67%, quizás esa pueda llegar a ser una de las posibilidades. Y esto sí lo digo porque lo dije en la comisión sectorial, y ustedes me habrán escuchado, y estoy insistiendo permanentemente con los distintos ministerios, que hace muchos años, todo desde el momento que por lo menos yo tengo participación en el Congreso de Intendentes, que se está luchando para que el Gobierno Nacional también derive a la Comisión Sectorial las acciones y los proyectos y la inversión que se realiza desde el Gobierno Nacional en el interior del país. Y eso no se ha logrado. Bueno, eso creo que sí es un desafío que tenemos en lo personal, que lo hemos transmitido al Presidente de la República y nos ha respaldado para ello,
así que ahí va a haber un cambio que puede favorecer. Con respecto a la realidad de hoy, es tan diferente la realidad de hoy que decíamos recién, en la capacidad contributiva, en la realidad de cómo cada una de las intendencias se maneja con su equipo técnico para ser eficiente en la recaudación de acuerdo a las posibilidades reales de cada departamento, que es muy variada. A tal punto es que hoy la incidencia en los ingresos de las partidas nacionales tiene una variabilidad que va desde algún departamento en un 60% a otros que le significa un 10% de los ingresos, ¿verdad? Hay una diferencia muy importante. O sea que todo eso nos hace pensar que el trabajo va a ser muy arduo para adelante. Créanme que vamos a ser, si no socios, porque en esta oportunidad tengo una responsabilidad de acompañar al gobierno nacional en una situación muy difícil que nos ha tocado enfrentar, donde estamos pensando en cómo achicar o reducir el déficit que tuvimos que tomar, y hoy se nos agrega a eso la pandemia. Así que vamos en esa doble función con mucho cariño, con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Pero créanme que lo más importante para el final, y creo que van a poder coincidir, es que si debemos sí o sí hacer el esfuerzo para complementarnos mejor en la acción de gobierno y en los recursos que tenemos todas las partes, y que no apuntemos solamente a aplicar esos recursos en forma individual. Pensemos cómo lo podemos aplicar en forma conjunta, también, ¿por qué no?, con la participación en algunos lugares de privados, donde puedan ser también socios en esta acción de gobierno, sobre todo en este primero y segundo año, que sin duda los recursos van a ser limitados. Así que gracias de mi parte, me voy a estar retirando porque tengo otra reunión, pero ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta tarde. Perfecto, muchas gracias, José Luis. De esta forma, así con esta última intervención, cerramos el primer ciclo de estos conversatorios, y queremos también agradecer a Jorge Martínez, que está en Atlanta. Un saludo, Jorge. A Pedro también, y a César. Invitarlos a todos para la próxima instancia de este ciclo de conversatorios, que va a ser desde otra óptica, ya que va a ser con ex-intendentes. Van a estar Yamandu Orsi, Sergio Botana, Marne Osorio, y se va a llevar a cabo el próximo miércoles 24, así que quedan todos invitados. Y nos despedimos desde acá. Fue un gusto. Muchas gracias a todos los que intervinieron y a los que participaron como oyentes. Gracias.